pero digamos yo sabía eso y independientemente de eso Mira, yo creo que no lo han visto. Sí, ya lo veo. A ver si. Pues vas a hacer provecho. Vámonos. Sí, yo atrás de él. Bien, son las 5:30, así es que vamos a iniciar con la clase del día de hoy para poder avanzar con esta temática que es importante que la manejemos. Muy bien, quiero aclarar que para efectos de examen de segundo parcial, no voy a preguntar mucha doctrina, pero sí vamos a basarnos en el libro, o sea, yo que uso es el libro de Gary Muñoz como base. No es el que yo sugiero, pero si ustedes quieren usar otro, siempre que abarque los puntos del programa. Por eso es que yo siempre les traigo el programa. Adelante. Hago mi examen y lo primero que hago es empezar a ver qué es lo que dice el programa. Y eso está en los textos de bibliografía. Entonces de por ahí puedo sacar preguntas. Características de la identificación del tercero, analizar las características de la identificación de persona, interpretar y aplicar las disposiciones legales pertinentes, disposiciones legales, ¿verdad? Eso es algo bien importante. Comparar las diferencias entre identificación de tercero e identificación de persona. Entonces es permitido, y ustedes ya saben que bien puede haber una pregunta que diga, indique cuáles son las principales diferencias entre la identificación de tercero e identificación de persona. Me preguntaba el otro día una compañera cuál era mi criterio para calificar, si yo tenía predilección a calificarles lo que si memorizaban de lo que decía el libro. Si les bajaba puntos, no, si les memorizan no hay problema, pero yo siempre como abogado y notario sugiero no memorizar, sino expresar con sus propias palabras. Sin embargo, si me trasladan de memoria una definición, pues también no hay ningún problema.
Sin embargo, en esta otra, en este parcial, en este segundo parcial, vamos a ser un poquito más prácticos. Entonces es posible que yo les ponga el acta que les diga redacte la cláusula que corresponde en esta identificación de tercero, por ejemplo. Entonces sí es bien importante que ustedes estén leyendo bastante las actas que ahí se presentan como modelo. Hay esquema, hay teoría y hay parte práctica, que son los modelos de actas, ¿verdad? Y de resoluciones. Vamos a ver entonces hoy el tema de identificación de tercero. Para empezar entonces, ya decíamos qué es lo que contiene el programa, eso es importante a considerar. La identificación de tercero, de una persona viva y de una persona fallecida. Las actividades que sugiere el programa son exposición oral, que es lo que estoy haciendo en este momento, análisis normativo, hacer referencia a lo que dice la ley, resolución de casos, ¿verdad? De casos prácticos. Muy bien, pero en esta parte nos dice que tenemos que analizar las características de la identificación de terceros, analizar las características de identificación de personas, interpretar y aplicar las disposiciones legales pertinentes, comparar las diferencias entre identificación de tercero e identificación de personas. Hacia adelante. Y es que, ¿por qué hace tanta referencia al tema de identificación de persona el programa? Porque se parece mucho. Hacia adelante. Se parecen, es prácticamente lo mismo la identificación de persona que la identificación de tercero. La única diferencia es que la identificación de persona, la persona llega directamente ante usted a solicitarle que elabore una escritura pública, porque está haciendo una declaración de voluntad y lo está requiriendo para elaborar una escritura pública, porque es su propia identificación o la de su hijo menor de edad. Si es un menor de edad, también puede hacerse en escritura pública y va a ser identificación de persona. Vamos claros, ahora si ya es una tercera persona, como su nombre lo indica, entonces no puede hacer usted una escritura de identificación de tercero, eso no existe, ¿verdad? Si en el examen yo les pusiera, elabore una escritura pública de identificación de tercero, hacia adelante. O sea, lógicamente no procede, eso ya lo saben ustedes, no procede porque lo que van a hacer es un acta notarial de requerimiento y luego de eso todo el proceso, que es un proceso de jurisdicción voluntaria, es importante. Entonces, si vamos claros hasta por ahí, si tienen algunas dudas, por favor me van comunicando. Luego de esto tenemos el esquema, ¿verdad? Tenemos el programita y luego hay un esquema que nos presenta también el libro. Yo le di una forma un poco diferente para que se visualice, porque la vez pasada les traje la foto pero no se veía, entonces ahora sí tratamos de hacerla un poquito más visual, pero no se las pasé porque eso está en el libro, es exactamente lo mismo que está en el libro, solo que allá lo van a encontrar en blanco y negro, aquí lo pusimos en colorcitos, pero es exactamente lo mismo, solo que allá también, como es hojita de libro, es un poquito más larga, entonces llegaron hasta acá, hasta certificación del acta de notoriedad de RENAP. Y también hay una diferencia interesante, y es de que ahí del acta de notoriedad de RENAP vinieron y sacaron esta flechita, la sacaron de acá del medio para hablar de la revisión del expediente del Archivo General de Protocolos, o sea, prácticamente como que después del acta de notoriedad tomara dos rumbos. Eso parece ser el esquema del libro, como que tomara dos rumbos, uno la certificación del acta de notoriedad de RENAP y la otra que sería el otro rumbo, que sería la revisión del expediente del Archivo General de Protocolos. Desde mi punto de vista, el esquema es así, porque en realidad cuando una persona llega y le requiere a usted para una identificación de tercero, usted va a elaborar el acta de requerimiento. Ese mismo día puede emitir la primera resolución. Yo sugiero hacer una notificación, hacer una cita de notificación para la práctica. O sea, cuando ustedes en la práctica lo hagan. Para efectos de clase siempre lo pongo así. Pero les decía, el acta de notificación es importante porque así ya la persona sabe que usted ya resolvió. Usted va a publicar el edicto, mándele su WhatsApp al cliente en donde usted está pagando esa factura y luego cuando salga, no es obligación legal, notifíquele que ya, por vía WhatsApp lo puede hacer, pero la idea es que el cliente, compañeros, el cliente siempre esté enterado de cómo va su proceso, porque hay muchos colegas que dicen, no tenga pena, ahí va caminando, pero saber para dónde, porque el caso lo tiene, va caminando dentro del archivo, tal vez que está poniendo más carpetas adelante y cada vez lo está dejando más atrás. Créanme, hay muchos colegas que tienen esa mala práctica, y es que, por ejemplo, en el tema de los intestados, como adelante, licenciado, como en el tema de los intestados, como ya todo el mundo sabe que es tardado, entonces los colegas, y ustedes no vayan a incurrir en ese error, lo que hacen es que
todos modos está al lado, empiezo el otro mes. Se les pasaron 3 años y no han empezado, eso es muy frecuente. Y después cuando el cliente llega y les pide que les devuelvan los papeles y el dinero, no tienen el dinero, solo devuelven los papeles. Y si devuelven los papeles y el dinero 10 años después, recordemos que hace 10 años el dinero tenía un valor, 10 años después vale mucho menos, ¿verdad? Entonces no es ético hacer eso. Muy bien, vamos entonces con el edicto, se publica. Después de publicar el edicto, dice la ley que hay que esperar 10 días. Con esto hay que tener bastante cuidado. Con esto hay que tener bastante cuidado. Ahorita les voy a dar una explicación que es bien importante que a ustedes se les quede. Pónganle mucha atención a lo que les voy a decir ahorita. No precisamente para el examen, porque el examen al fin y al cabo no es lo más importante en esta vida. Lo más importante es el ejercicio en la práctica. Publican el edicto y dice la ley que tienen que esperar 10 días. Esperan 10 días para ver si hay alguna oposición. Pase adelante. Si hubiera una oposición, fíjense bien lo que les voy a decir, que esta confusión la presentaron varios en el primer examen. Si hubiera una oposición, eso no se va a pasar a jurisdicción voluntaria judicial. No. Ellos dicen, no vamos a pasar a juez de primera instancia para que entonces se siga en jurisdicción voluntaria judicial. No, porque hay oposición, entonces ya no hay voluntad. No puede ser voluntaria, ni judicial, ni notarial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a pasar al juez de primera instancia, pero en un juicio ordinario, porque recuérdense que la ley dice que cuando no está especificado el trámite a seguir, entonces se sigue en juicio ordinario, y en este caso no hay trámite establecido, entonces por lo tanto va a la vía ordinaria, al juez de primera instancia civil. ¿Quedamos claros? Si hubiera oposición. ¿Y cuándo puede haber oposición? Cuando una persona legítimamente interesada venga y pues pase adelante y se oponga, ¿verdad? Y se oponga. Por ejemplo, vamos a preguntarle, ¿su nombre, compañero? ¿Sí, el suyo? Luis Luis, ¿y su otro apellido? Chamalé. Luis Chamalé. Supongamos que Luis Chamalé empieza a hacerse famoso porque él empieza a compartir contenido jurídico, por ejemplo, y se vuelve un influencer, que ahora es muy común. Se vuelve un influencer y cada vez tiene más seguidores, y Luis Chamalé. Y así se identifica como Luis Chamalé, no como su nombre completo, porque precisamente por eso no le quise pedir el otro nombre y el otro apellido, porque eso es lo que ocurre muchas veces. Por ejemplo, yo, Alexander García, y mi nombre es Osvaldo Alexander García Pérez, pero entonces Luis Chamalé empieza a tomar mucho renombre en redes sociales, y llega un momento en que las marcas lo buscan para publicitar y toda la cosa. Entonces a mi oficina llega, ¿su nombre cuál es? Perdón. Mario, ¿qué es usted? Mario Floriano. Y me dice, mire licenciado, fíjese que yo soy Mario Floriano y quiero cambiar mi nombre. Entonces me quiero poner Luis Chamalé. Y viene, se dejó la barbita y todo, y se pone el look del compañero. Y que ese también él ya es influencer, ¿no? Entonces, ahí en ese cambio de nombre podría existir una oposición, pero ahí estamos hablando de cambio de nombre. Pero ¿qué tal si Mario Floriano no es precisamente el interesado? Porque Mario Floriano se fue al extranjero, por ejemplo. Entonces viene la esposa de Mario Floriano, pase adelante. Viene la esposa de Mario Floriano y dice que él siempre se identificó constante y públicamente como Luis Chamalé. Él se llama Mario Floriano, pero siempre se identificó constante y públicamente como Luis Chamalé, y tengo pruebas y tengo testigos. Entonces quiero la identificación de tercero, porque él no está y él no quiere venir, pero a mí me conviene, porque ahorita hay marcas que él me debe pensión alimenticia para mis hijos, hay marcas que van a pagar, y yo quiero embargarle a él esos ingresos y que pasen a mi nombre. Pero entonces, para esos efectos necesito que el nombre Luis Chamalé figure, pero el compañero se da cuenta y dice, no, pues ahí me perjudica, ahí puede haber oposición. Él presenta sus pruebas diciendo, yo soy influencer, tengo estos méritos ya ganados, tengo seguidores, y a mí no me conviene, entonces yo me opongo, y está legitimado porque está usando su mismo nombre en el mismo rubro, ¿verdad? Ahí, más o menos usando el sentido común, podemos ver que hay por muchas razones, ¿verdad? Hay muchas razones. Yo recuerdo a Micho, cuando yo estaba en la universidad, nos íbamos a un chupadero que se llamaba El Tronco, y no me da vergüenza decirlo porque fueron los mejores días de mi vida. Entonces, les digo, nos íbamos, y Micho era muy bueno para cantar las de Chente Fernández, pase adelante. Entonces, ¿qué pasa si una persona, por ejemplo, alguien que cante muy bien la de Arjona, por ejemplo, pase adelante, se quiere poner Ricardo Arjona, o los familiares quieren hacer una identificación de tercero? Entonces el artista puede oponerse, ¿verdad? Como poníamos el ejemplo de Luis Chamalé. ¿Vamos claros hasta ahí?
Muy bien, ahora ya aclaramos cuál es la diferencia entre identificación de persona e identificación de tercero. Hagamos de caso que ahora están ustedes respondiendo el examen y alguien que me quiera decir, si yo en el examen les preguntara, explique la diferencia entre la identificación de persona y la identificación de tercero. Ahorita sí lo pueden decir en voz alta, entonces les está pasando el chivo a los que sí están. A ver quién quiere pasar el chivo en voz alta y ayudar ahí para explicar cuál es la diferencia entre la identificación de persona y la identificación de tercero. ¿Alguien que quiera decir la diferencia? Dijimos que lo que pretende es lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? La identificación de terceros es una tercera persona que va a identificar que el nombre uno personalmente va a hacer. Exactamente, esa es la principal diferencia, pero hay otra diferencia muy fundamental y es que la identificación de personas se hace en escritura pública y la identificación de tercero es un proceso de jurisdicción voluntaria notarial. Esas son las dos diferencias fundamentales. Entonces podríamos hablar de que cualquiera de esas dos diferencias hace la diferencia, por valga la redundancia, pero recordemos entonces que las únicas dos diferencias fundamentales son, pero la fundamental fue la que dijo Vic. Con esa que me pongan yo ya se las pongo buena, porque en la identificación de tercero, como su nombre le indica, no es la persona que se va a identificar la que está acudiendo, sino es el tercero, porque es un hecho notorio el que está demostrando, porque, por ejemplo, en el caso del compañero Mario Florian, me dijo, ¿no? Mario Florian, que se identificó así, y viene ella y él se opone, entonces Luis Chamalé se opone, y resulta que Mario había utilizado el seudónimo de Luis Chamalé mucho antes de que Luis se volviera influencer, ¿no? Mucho antes de que él creara su cuenta. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a hacer el juez en juicio ordinario? Cuando él demuestre que él desde mucho antes ya usaba ese seudónimo, le va a dar la razón a Luis, pero esa ya va a ser una sentencia judicial y ya no en jurisdicción voluntaria, sino en jurisdicción no voluntaria, sino en jurisdicción ordinaria notarial, judicial. ¿Sí, compañero? Disculpe, ¿podría repetir cuáles son las diferencias? Las diferencias son que en la identificación de tercero no es la persona que se va a identificar la que acude a solicitar los servicios, sino es una tercera persona. Y la otra diferencia es que la identificación de persona se hace en escritura pública. No es un juicio, sino es una simple escritura de la cual se da un duplicado al RENAP y de una vez opera. Y en cambio la identificación de terceros sí es un proceso de jurisdicción voluntaria que inicia con un acta de requerimiento y sigue con una primera resolución y sigue con un edicto. En el cambio de nombre, quise decir en la identificación de persona, no. En la identificación de persona es una escritura pública, su duplicado al RENAP y ahí termina. Acá después del edicto vamos al acta de notoriedad. Ahí se tiene que incluir la declaración de testigos. Y después la certificación del acta de notoriedad al RENAP. Y finalmente esto al Archivo General de Protocolos en un folder con su gancho, ¿verdad? Este es un expediente, el otro es una escritura. Pase adelante. Adelante, Rita. Por allá, este lugar no sé si está ocupado. Ah, no, aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pase adelante, desde acá. Por acá alguien que tenga un lugar ahí disponible. Muy bien. Ahora que ya quedó clara la diferencia, que miren, este mar de cosas a veces produce un poco de problemas, pero traten ustedes de ponerle mucha atención. Es fácil entenderlo, pero hay que ponerle atención. Para eso no hay como tener casos de familia o de amigos en la mente. Ahorita recuerden ustedes a personas que ustedes conocen que usan un nombre que no tiene nada que ver con su nombre. Casi seguro que ustedes conocen. Yo tuve un practicante que le digo, mira Carlos, si se puede ir a visitar un día, nos tomamos un cafecito cerca de tu casa. Buen amigo, Carlos. Sí, claro, Rick, pero el practicante es un poco molesto. ¿Pero qué pasó? Le digo, no te miro muy cómodo. No, es que lo que pasa es que si usted llega ahí por mi casa y pregunta, porque no tenía dirección, me dijo que había que preguntar por él. Pero si usted pregunta por Carlos, no le van a dar informaciones que a mí todos me conocen por Jaime, me dicen. Y no se llama Jaime, ¿no? Pero desde pequeñito se acostumbraron a decirle Jaime y así le quedó. Entonces estamos claros, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que qué procedería? Una identificación de persona, porque Carlos es mayor de edad y aunque fuera menor serían sus papás, pero sí es la persona directamente. Entonces, ahí estamos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si él en algún momento, pues lamentablemente falleció y su tío lo nombró como heredero?
Pero fíjense que ese es un error de muchos colegas que no sacan una fe de edad, una certificación de nacimiento. Llega el testador y les dice, mire, dentro de mis herederos, mis hijos y mi sobrino, Jaime. Y viene el otro y le pone Jaime. Y no descargó certificación de nacimiento. Yo siempre quiero hacerlo, pero no es obligación legal. Entonces vino y lo puso así como dijo el testador. Y su heredero, Jaime, ¿verdad? Jaime con tales y cuales, y ese no existe. Entonces, ¿qué procedería? Pero resulta que, bueno, pues falleció el testador. Y a los 2 o 3 meses, antes de que saliera el testamento, fallece también Carlos, ¿no? Y los familiares quieren cobrarse esa herencia, porque ellos son herederos legales, él tiene derechos hereditarios, por lo tanto ellos pueden seguir un intestado. Adelante, compañera, ellos pueden seguir un intestado, pero ¿qué obstáculo van a encontrar? Que Carlos no es heredero, el heredero es Jaime. ¿Qué procedería ahí, dicen ustedes? Identificación de tercero. Entonces, llegan los familiares, hacen su acta de requerimiento y piden entonces que a Carlos se le identifique también como Jaime, porque él constante y públicamente usó ese nombre, que es lo que dice el Código Civil, el Código Procesal Civil también. Ahí vamos a leer los artículos después, ahí en el libro están. Entonces ya resuelven ustedes que se procede, y la resolución tiene que indicar pues prácticamente no solo lo que indican, sino también escuchar testigos, publicar el edicto y todo. Publican el edicto, esperan 10 días después de publicar el edicto para ver si hay oposición. No hubo oposición, ya se puede proceder a citar a los testigos para elaborar el acta de notoriedad. Ya vamos a ver por qué testigos. Y luego eso se certifica. Esa acta de notoriedad se certifica al RENAC. La certificación ustedes la elaboran, es certificación del acta de notoriedad y todo, es una certificación, es un oficio. Y después ya, cuando el RENAC ha hecho la identificación del tercero, ya se remite el expediente al Archivo General de los Protocolos. Experiencias en este tema de identificación del tercero, casi siempre es para efectos de sucesión intestada, o testamentaria en todo caso, casi siempre. Cuando uno va a iniciar un intestado, es muy raro que no se tenga que hacer una identificación de tercero del causal. Casi, por regla general, identificación de tercero. ¿Por qué? Porque los bienes son múltiples, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo un cliente que falleció. Bueno, íbamos a empezar el intestado y todo aparentaba, este sí no va a necesitar identificación de tercero en el registro de la propiedad. Muy bien, en el registro mercantil todo muy bien, coincidente con su certificación de nacimiento y con su DPI, a pesar de que era una persona muy mayor que había tenido cédula, pero todo estaba muy bien. Y de pronto nos encontramos un mausoleo que la municipalidad le habían puesto, por poner un ejemplo, no se llamaba así, pero Augusto García Reyes, y no le pusieron Augusto García Reyes, sino le pusieron Augusto García R, ¿no? Entonces ahí se nos cayó, porque había que hacer la identificación de tercero indicando que Augusto García Reyes, la misma persona que Augusto García R, ¿verdad? Porque si no, ese mausoleo no se podía reclamar, aunque ya saliera el intestado. Vamos claros hasta ahí de cuándo se puede usar. Otro caso que recuerdo fue cuando me hablaron para pelear la nacionalidad italiana de uno de mis clientes. Los clientes pues tenían prácticamente el que requirió mis servicios fue el nieto. El papá no estaba muy interesado en la nacionalidad italiana, el nieto sí, que era mi cliente. Y me dijo, mire, es que fíjense que lo que pasa es que mi abuelo era italiano y se vino, no sé por qué razón se vino, pero la cosa es que vino a parar acá a Guatemala. Y como había un dicho que decía que en Mita todo se puede, no sé si ustedes lo escucharon alguna vez, ahora ya cambió, pero hubo una época en que eso decían, en Mita todo se puede, en Asunción Mita, porque la gente llegaba y quería asentarse, sobre todo salvadoreños, hondureños, y ahí inmediatamente conseguían, en una época, no digo que siempre, ¿verdad? Pero entonces justo coincidió que este señor llegó, ese italiano llegó a Mita y le dijo, miren, yo quiero ser guatemalteco. Entonces yo quiero unos documentos de acá de Asunción Mita. Y sí, de hecho se casó con una señora de Asunción Mita. Él no lo hizo por trampa, sino porque sí, de verdad, quería sus documentos de Mita. Entonces vino el señor de Asunción Mita y dijo, debajo, ni modo que se llama la Nicola la Pecherela, ni que fuera mujer, ¿no? No, ponerle Nicolás Pecherelli, porque ese es el nombre más de Chapín, ¿verdad? El señor, mi cliente, el abuelo de mi cliente se llamaba la Nicola la Pecherela y les pareció así como que muy femenino, ¿no? Entonces viene el registro civil, Nicolás Pecherelli le puso, ¿no? Y cuando estábamos peleando la nacionalidad, pero con hombre, ¿no? No, porque él no es nieto de la Nicola Pecherela. Nicolás Pecherelli no tiene nada que ver. Identificación de tercero. Y procedió. Me sorprendí, créanme que me sorprendí, porque yo pensé que me iban a pedir rectificación de partida, porque eso era lo que correspondía ahí.
por el apellido, correspondía a una rectificación de partida, pero como era tema de embajada, no sé si no hay otro lugar por ahí un poquito más accesible para que el compañero quede de frente. Acá, muy bien, muchas gracias, compañera. Entonces, procedió, porque como era tema de embajada, es cuestión de criterio, ahí ya no es la ley guatemalteca, sino que era la ley italiana. Yo dije, bueno, si nos vamos a rectificación de partida y hasta mitad y luego, bueno, vamos a rectificar el apellido, pero el problema es el nombre, porque los nombres no se rectifican. Ahí habría que hacer cambio de nombre. ¿Y cómo íbamos a hacer el cambio de nombre si la persona ya había fallecido hace tiempo? Entonces, adelante, la identificación de tercero, y sí procedió, y con eso ya lograron la nacionalidad. Vamos claros en lo que es la identificación de tercero y la identificación de persona. Ahora vamos a pasar, como este es un abanico de cosas que se parecen mucho, pero que son diferentes, ahora vamos a pasar a la rectificación de partida. La rectificación de partida, que es el diferente. Es diferente a la identificación de persona y a la identificación de tercero. ¿Cuál es la diferencia cuando es rectificación de partida? Fíjense que si es rectificación de partida se va a seguir siempre un proceso de jurisdicción voluntaria. Ya vamos a ver después el esquema, pero siempre va a ser un proceso de jurisdicción voluntaria, pero es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque la rectificación de partida se pide cuando hubo un error al consignar los apellidos de la persona o la fecha de nacimiento de la persona, algún dato de fondo, más no así los nombres. Porque los nombres, si se los consignaron mal, por ejemplo, yo conozco un niño que se llama Santiago y lo hicieron ya con una inscripción anterior y le pusieron Santiago. La registradora, yo no sé si de verdad estaba muy mal en ortografía o a veces son descuidos que uno tiene, porque nos pasan a veces descuidos, aunque uno sepa que no es así, terminamos poniendo una letra, a veces estamos pensando en otra cosa y le puso Santiago porque se lo puso con J, ¿no? Entonces me hablaron para una rectificación de partida. ¿Procede la rectificación de partida? No procede. No procede porque ahí, en ese momento, recuérdese que uno firma, ¿verdad? Le dan el libro y a la otra también, ¿verdad? La otra persona que estaba poniendo el libro y estaba viendo que decía Santiago y no se le ocurrió decirle también, o sea, bruto uno y bruto el otro, ¿verdad? Le pone el niño y resultó pagando la tontería de ambos. Ahí no procede. Pero ¿cuándo sí procede? Cuando, por ejemplo, la persona es... resultó con un cliente que el papá era apellido Peláez y vino del Estado Civil y le puso Peláez o Peláez. Entonces, para él era un insulto llamarse así, porque decir pelado en Guatemala es una persona que no tiene nada en algunos sectores, ¿no? Es un pelado, es alguien que está en la ruina, como bien dice. Y él fue creciendo y se dio cuenta de que, pues, sí se le veía muy mal cuando él decía que su apellido era Peláez y la mayoría le decía Peláez, porque como, recuérdense que las agudas que no terminan ni NS ni en vocal no se pierden, ¿verdad? Entonces sí más parecía que dijera Peláez. Y ahí que procedía, teníamos la certificación de nacimiento donde decía que su papá era de apellido Peláez y a él le pusieron Peláez. Entonces ahí procede una rectificación de partida. Si los apellidos son los que están malos, porque estamos demostrando, ¿verdad? Estamos demostrando con documentos, con otros documentos, que el error se cometió en el registro civil. No fue una elección de ponerle ese apellido, porque el apellido no se elige, sino se copia tal y como es. Yo tenía un amigo que se llamaba Iván, en paz descanse mi amigo, Iván Agustín Lara Mauricio. Yo le decía que era otro apellido Mauricio, es que fíjate que fue un error, me dice, porque lo que sucede es que mi mamá se llama Juana Mauricio Torres. Entonces, pero su segundo nombre es Mauricio. Buscaban un calendario y cosas así los viejitos, entonces le pusieron Juana Mauricio, y cuando fue, y como solo tenía un apellido que era Torres, cuando fue a inscribir a sus hijos, creían que Mauricio era su primer apellido, porque ella se llamaba Juana y era mujer, entonces no era lógico que, y como hay apellidos de personas, ¿verdad? Entonces, de nombres personales, entonces le pusieron pues Mauricio Torres a ella, como Juana Mauricio como nombre. ¿Qué pasa ahí entonces? Ahí sí se puede pedir una, ¿qué? ¿Qué podríamos pedir ahí? Si demostramos que en realidad ese no es un apellido, sino es nombre. Es una rectificación de partida. Ahí no vamos a pedir identificación de tercero, tampoco sería procedente si está viva la persona, no sería muy conveniente pedir una identificación de persona, sino sería una rectificación de partida porque estamos hablando de apellidos, ¿verdad? Igual pasa si le pusieron mal la fecha de nacimiento. Hay muchos casos en que les pusieron mal su fecha de nacimiento, aunque nació el 4 de marzo y en realidad era el 14 de marzo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se puede pedir una rectificación de partida y ahora el RENAM muchas veces lo que pide es la boleta del hospital y con eso hacemos una rectificación de oficio. Muy bien, ahí ya tenemos entonces en el abanico ya tenemos tres.
Identificación de persona, identificación de tercero y rectificación de partida. Pasemos al cuarto elemento que confunde: el cambio de nombre. El cambio de nombre. ¿En qué se diferencia entonces el cambio de nombre de la identificación de tercero? El cambio de nombre y de la identificación de persona. El cambio de nombre, como ya lo indica el título, cambia el nombre. O sea, no da la opción de usar la identificación de tercero o identificación de persona, se deja la opción de usar cualquiera de los dos, ¿verdad? Yo, Osvaldo Alexander García Pérez, también me identifico constante y públicamente como Alexander García, o como Alex García Pérez, o como Alex García, y puede uno poner una gran cantidad de variables, porque en muchos documentos se hace eso, porque aparece de diferentes formas en diferentes documentos. Entonces, una escritura de identificación de persona puede tener 20 denominaciones diferentes, ¿verdad? Osvaldo A. García P, Osvaldo Alexander García P, Osvaldo A. GP. O sea, uno puede poner, y que todos estos nombres corresponden e identifican a la misma persona, porque así se ha identificado siempre. No sé si vamos claros hasta ahí, pero en el cambio de nombre, entonces yo puedo usar cualquiera de las variantes, si es una identificación de persona o si es una identificación de tercero. Pero si es cambio de nombre, por eso se llama cambio de nombre. Ya no puedo optar por el nombre que tenía antes, yo lo cambié, ¿verdad? Todos me conocen por Alexander García. Mejor me voy a quitar el nombre de Osvaldo y Pérez, no, solo Alexander García. Y puedo cambiar mi nombre, y en mi DPI, ¿qué va a aparecer? Alexander García. Ya no va a aparecer para nada el Osvaldo y Pérez. En mi certificación de nacimiento, ¿qué va a aparecer cuando yo la descargue de RENAP? Alexander García. Y al reverso va a haber una razón que va a decir: el inscrito al fondo cambió su nombre de Osvaldo Alexander García Pérez por Alexander García. Esto, fíjense ustedes, que se está dando mucho con personas que están en los Estados Unidos. Ahí van a tener ustedes clientes y hay que saber cobrar, porque es un trabajo que es importante para ellos. Cuando llegan a Estados Unidos, por ejemplo, se llamaba Filadelfo Herculano Martínez Ruiz, y no le gusta el Filadelfo Herculano. Cuando llega allá y así está trabajando y todo le dicen así, Fili, un sobrenombre así porque le tienen cariño y toda la cosa. Y él dice, pero es que es el feeling porque es alegre, entonces de Filadelfo le pusieron feeling. Y allá en Estados Unidos, cuando va a sacar su nacionalidad, porque allá están optando y les dicen, fíjense ustedes lo saben seguramente muchos de ustedes, que les dicen, bueno, ¿quiere seguir usando el Filadelfo Herculano Martínez Ruiz o quiere cambiarse su nombre? No, ahora me quiero llamar Feeling Ruiz. Así me conocen todos. Y así le va a aparecer en su pasaporte norteamericano, así le ponen. Él ya no se va a llamar allá en Estados Unidos, ese nombre que usaba aquí en Guatemala ya no existe para los gringos, ¿no? Él se va a llamar Feeling Ruiz. Pero cuando viene aquí a Guatemala y tiene su terrenito, aquí sí aparece siempre con el nombre que tenía antes. ¿Qué hacemos? Le ofrecemos el cambio de nombre. Hacemos el proceso de cambio de nombre, que se llama Feeling Ruiz. Entonces los edictos en el diario y toda la cosa que corresponden, que ya lo van a explicar los compañeros que están trabajando ese proceso, se le cambia el nombre, pero ahí no hubo identificación de persona, porque él no puede optar por Feeling Ruiz y Filadelfo Herculano Martínez Ruiz, sino él va a ser Feeling Ruiz, cambió su nombre ya. Si fuera identificación de persona, ahí sí puede optar por cualquiera de los dos. Tampoco es identificación de tercero, porque no fue una tercera persona la que llegó a pedirnos que lo identificáramos, y tampoco rectificación de partida, porque no pasó nunca esa situación de estar pidiendo rectificación. Si hay alguna duda, me hacen favor de preguntarme. En la vida profesional ustedes van a encontrar muchas veces solicitudes de cualquiera de estos casos. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio así breve, a voluntad de ustedes, para que ustedes me vayan diciendo qué consideran que procede. Muy bien. Supongan ustedes que están en examen, y en el examen dice: a su oficina llega la señorita Eva María Martínez Búcaro y le solicita cambiar su nombre y quiere ahora llamarse Eva Martínez Búcaro. ¿Qué proceso es el que usted debe seguir? ¿Qué manda? Cambio de nombre, porque ella está pidiendo quitarse un nombre, ahí es cambio de nombre. Pero llega y le dice, ahora es otro caso, en donde el hermano es el que llega y le dice: fíjese que mi hermana Eva María Búcaro vino aquí con usted y a usted le cambió el nombre, le quitó un nombre. Ahora yo quisiera hacer lo mismo, ahora quiero que me cambie, porque fíjese que a mí Búcaro me lo pusieron con B pequeña y normalmente es con B alta. Entonces quiero, por favor, licenciada o licenciado, que haga lo mismo que hizo con mi hermana, cámbiame el nombre, que ya no quiero ser Búcaro con B común, sino con B alta. Eso es lo que procede realmente. Es una rectificación de partida. Ahí procede una rectificación de partida.
Pero ¿qué tal si llega y le dices que fíjese que hay documentos en que yo he firmado como Búcaro con V y no quiero perder ese nombre? Mucha gente me conoce así, mis hijos ya han escrito en la escuela que ellos son hijos de Búcaro con B pequeña. Una identificación de persona, porque él quiere tener opción de usar cualquiera de los dos. Muy bien, pero resulta que ya no fue él, sino que él falleció y es la esposa la que llega y dice que mi esposo y ahora mis hijos tienen problemas porque ellos unos aparecen con B pequeña y otros con B alta y queremos optar entonces para que se pueda identificar que aparecen como hijos de Búcaro con B pequeña y otros de registro que son hijos de Búcaro con B alta. Entonces, pero ya no es él porque él ya falleció, es ella quien está solicitando, y es la esposa, lleva su certificación de patrimonio y todo, y la certificación de nacimiento de los hijos que procede ahí. De tercero, muy bien. Entonces sí, ya vamos algo claro, ¿verdad? Para que hablemos el mismo idioma. Entonces, vamos a proceder ahora con el siguiente tema. Es importante, de verdad es muy importante que si ustedes tienen algunas dudas, por favor las vayan comentando, así podemos ir aclarando alguna situación que ustedes consideren adecuada. Muy bien, entonces habiendo ya explicado un poquito las diferencias, vamos a proceder ahora a ver modelos. Pero son los modelos que están en el libro, por eso hoy no les pasé la presentación, porque a veces paso mis propios documentos, pero es que en realidad me ha sido un poquito difícil, porque en alguna ocasión, en las últimas ocasiones, por falta de tiempo, le he dicho a mi secretaria, mira, me cambias todos los datos personales, pero ya van 2 ocasiones en que me hace lo mismo, en que ya en los últimos documentos me deja el nombre de la persona, y yo creo que ya les había contado en alguna ocasión del problema en que me metí porque revelé un cambio de nombre. El asunto es público, pues hasta sale en el diario y toda la cosa, pero el cliente sí se enojó mucho conmigo porque hubo chismes ahí de que sí, que si se estaba cambiando el nombre porque se avergonzaba del apellido del papá y cosas de esa naturaleza. Entonces sí tengo que tener mucho cuidado. Y la vez pasada les traje expedientes que yo mismo he trabajado, pero hoy no preferí pasarme en el libro por esa razón, porque sí, la secretaria a veces se le olvida ahí que hacer una sustitución y no quiero también incurrir en falta de ética en ese sentido, pero sí hemos trabajado este tipo de procesos. En el acta de requerimiento, entonces, como por eso, acá no es necesario que ustedes en el documento, no es necesario que le pongan acta de requerimiento. Si ustedes quieren, se lo ponen, si no, no. Yo sí casi siempre le pongo, pero no aquí arriba, sino acá, acta de requerimiento, 2 puntos. Entonces ya empiezo. Recuérdense que el acta de requerimiento, ¿qué tipo de acta es? Acta notarial, felicidades. Es un acta notarial. Así se llama, acta notarial. Es decir, las actas notariales deben llevar un timbre de 50 centavos por cada hoja. Deben llevar uno de 10 quetzales, un notarial de 10 quetzales, y deben estar firmadas, foldeadas y selladas en cada una de las hojas. A veces hay personas que yo recuerdo cuando un colega le rechazaron un acta en el registro en el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación, porque no había firmado la primera hoja, no la había firmado y sellado. Y sí tenía firma y sello en la otra, y sí tenía su sello y su timbre en la primera hoja, y él se puso a alegar y todavía le dice su fundamento legal, señorita. Sí, claro, le dice y se lo muestra, ¿no? El código es claro, que cada hoja de las actas debe firmarse y sellarse en original. Entonces lo recordemos. Entonces ahí vamos. En la ciudad de Guatemala, que estos son los datos que el mismo código establece. Recordemos que nosotros, los notarios, nos basamos en lo que dice la ley, ¿verdad? Eso es lo que es la guía que tenemos, la ley. Entonces en este caso, ¿cuál es el cuerpo legal que nos indica cuáles son los requisitos para hacer un acta notarial? ¿En qué cuerpo legal lo encontramos? En el código de notariado. En el código de notariado. Ahí encontramos cuáles son los requisitos. Ya la primera resolución en un proceso de jurisdicción voluntaria, la primera resolución, los requisitos los vamos a encontrar en el Código Procesal Civil y Mercantil. Los principios ya sabemos que los vamos a encontrar en el 54 y el 77. En fin, eso es bien importante que lo manejemos con claridad y en dónde está. Muy bien, entonces nos pide el Código de Notariado, el lugar, la hora, la fecha, el notario, su ubicación, o sea, la dirección de la oficina,
Y acá ya sigue, soy requerido, porque es acta de requerimiento, soy requerido por la señora Claudia Villarreal, todos los datos. Recordemos que ahí también nos indica qué datos debe tener. Ahí están todos los datos en su orden. ¿Quién? Entonces aquí a la parte del requerimiento, el fundamento de qué es lo que está requiriendo. Quien requiere mis servicios a efecto de que se tramiten ante mí las diligencias voluntarias extrajudiciales de identificación de tercero. Perdón por la línea roja, pero esa no es que signifique nada, es solo parte de la forma del PowerPoint, es la lámina que ya viene en ese formato, no es que yo vaya a subrayar ni nada, no es que yo vaya a querer subrayar. Muy bien, identificación de tercero procediéndose de la siguiente manera. Primero, me manifiesta la requirente que estuvo casada con el señor Alejandro Herrera Ruiz, quien falleció en tal fecha, conocido, entonces quien usó y fue conocido en forma pública constante con el nombre mencionado, fíjense bien, con el nombre ya mencionado, que es el que ya dijimos anteriormente, de Alejandro Herrera Ruiz, pero él también fue conocido como Alejandro Gustavo Herrera Ruiz y como Alejandro Herrera, por lo que solicita, solicita mis servicios para que notarialmente declare la notoriedad de dichos nombres. La notoriedad, que no se nos olvide, la notoriedad, este es un nombre que se le da también a la identificación de tercero. En el Código Procesal Civil dice identificación de tercero o notoriedad. Esos son los dos nombres con que se conoce. Y el acta que se va a hacer, en vez de una resolución final, fíjense bien, este proceso, en vez de terminar con una resolución final, termina con un acta de notoriedad. Y es un acta notarial, entonces ya es diferente, ¿verdad? Tiene ciertas diferencias, ya vamos a ver. Entonces, para que haga constar la notoriedad de dichos nombres. En el punto segundo, para el efecto, la requirente me presenta y ofrece los siguientes medios de prueba. Fíjense ustedes, en el requerimiento está ofreciendo pruebas. ¿Cuáles son? Fíjense bien que a veces uno se pone a hacer el acta de requerimiento con fecha 11 de marzo y dice uno, bueno, me están ofreciendo los medios de prueba, que es la certificación de nacimiento de su señor esposo, pero lo que tengo en realidad es el DPI, pero como ahí están todos los datos, lo estoy poniendo, o una certificación ya antigüita, o una foto, no tengo la certificación en original. Y le digo, pues usted no tenga pena, yo la voy a descargar de RENAP. Recuérdense que ahí le ponen una fecha, ¿verdad? No la descargó hoy, la descargó hasta pasado mañana, o cuando ya vaya, o 15 días después, entonces ya está poniendo ahí una certificación que fue emitida por fecha 11 de marzo, se lo está acompañando una del 20 de marzo, por ejemplo, ahí ya tendríamos problemas, ¿no? Todos esos documentos es mejor tenerlos de verdad a la vista, los que vamos a acompañar al proceso. Muy bien, entonces certificación de la partida de matrimonio es lo que está poniendo a la vista, de la partida de matrimonio de los señores Alejandro Herrera Ruiz y Claudia Fischer Berché, que es la requirente y él es el que se le va a identificar, que es la identificación del tercero. Número, ahí está el número, ahora ya no tienen estos números que tenían antes los matrimonios, ahora solo el RENAP ya les asienta un solo número, un número único. Matrimonio número 14.510, por ejemplo, ya no tiene partida y folio y libro. Entonces, pero es lo mismo, ¿verdad? El libro 200 de nacimiento del libro de normas extendida, es lo que les decía, extendida el 20 de agosto del año tal y cual. Certificación de la partida de defunción, ahí ya prácticamente estamos hablando de el inciso B, estábamos, creo que me perdí porque por aquí está en el C. Entonces, sí, aquí está el B, certificación de la partida de nacimiento del señor Alejandro Herrera Ruiz, porque ahí va a aparecer el nombre tal y como quedó inscrito, ¿verdad? En el inciso C, lo que está presentando es certificación de la partida de defunción del señor Alejandro Herrera Ruiz. Y nos damos cuenta que en todos lados, en el RENAP, aparece como Alejandro Herrera Ruiz. ¿Y desde cuándo entonces se llamaba Alejandro Gustavo Herrera Ruiz? Porque en algunos momentos usó ese nombre, ¿vale? Por eso que hay el interés. Tal vez en algún momento él al comprar un mausoleo, por ejemplo, en Amuni conocían que su papá se llamaba Alejandro Gustavo y pensaron que así se llamaba y le pusieron así. Entonces necesitamos ahora hacer la identificación de tercero. Luego dice de la fecha que se extendió y toda la certificación de defunción. Después viene la declaración de testigos. Declaración testimonial de los señores Luis Castillo Berché y Blanca Berché Gómez. Es que la ley dice que para el acta de notoriedad debemos tener por lo menos 2 testigos, por lo menos. O sea, podrían ser 20 si ustedes quieren, pero no menos de 2, porque eso es lo que manda la ley. Entonces son 2 testigos quienes declararán, o sea, no declaran en este momento, este es el acta de requerimiento, ella está ofreciendo los medios de prueba, todavía nos están diligenciando, ¿verdad? Ustedes
Entonces quedan ofrecidos y en la primera resolución vamos a hacer referencia a eso. Los testigos, declaración entonces de quiénes, de estas dos personas, quienes declararán de conformidad al siguiente interrogatorio. Y fíjense bien que desde el acta de requerimiento ya estamos indicando qué pregunta les vamos a hacer. Primera pregunta, sobre sus generales de ley y de conocimiento con la requirente y el señor Alejandro Herrera Ruiz. O sea, van a declarar los testigos sus generales y si conocen o no a estas personas. Segunda pregunta, diga el testigo o la testigo si es cierto que el señor Alejandro Herrera Ruiz usó en sus relaciones sociales, aquí podría poner ustedes en vida usó, porque estamos hablando de un difunto, en vida usó en sus relaciones sociales familiares también los nombres de Alejandro Gustavo Herrera Ruiz y Alejandro Herrera. Entonces, ahí estaríamos ya con ese punto. Estamos siempre en el acta de requerimiento. Tercera pregunta, de la razón de su dicho. O sea, explique por qué usted viene a decir eso. Porque yo lo conocí, éramos compadres, mire, además jugábamos dominó, jugábamos póker, estuvimos juntos en la zona 18. Pero no estoy haciendo en la cárcel, es que teníamos taller ahí. Entonces, muy bien, la razón, él ya explicó cuál es la razón de su dicho, ¿verdad? Cuál es el motivo por el cual le consta que usaba esos nombres. En el punto tercero, en virtud de lo anterior, la requirente, recuérdense que la esposa la que está requiriendo, la requirente me solicita, inciso A, que con la presente acta notarial y documentos adjuntos se forme el expediente respectivo. Inciso B, se tengan por iniciadas las diligencias voluntarias y extrajudiciales de identificación del tercero, del señor Alejandro Herrera Ruiz. C, se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados y por presentados los documentos acompañados. D, se reciban las declaraciones de los testigos propuestos y sean examinados con base en el interrogatorio inserto. Fíjense bien, con base en el interrogatorio ya inserto, sería antitécnico e inclusive ilegal venir y hacerles preguntas diferentes a las que ya quedaron acá, ¿verdad? Con eso tenemos que tener cuidado. O que después resulte que uno de esos testigos ya no quiso llegar y ahora vamos a meter a otro en el acta de notoriedad. No, señor, porque en el acta de requerimiento no había quedado otras personas más que estas. Se haga la publicación de ley. Es una nada más la que se tiene que hacer, solo una publicación en el diario de Centroamérica. En el inciso F, que transcurrido el plazo legal después de la publicación, ¿cuánto dijimos que era el plazo legal? 10 días. 10 días. Muy bien. Que transcurrido el plazo legal después de la publicación, pero sin que hubiera oposición, ¿verdad? Se dicte la resolución que en derecho corresponde, en la que se declare con lugar las presentes diligencias, y esa va a ser el acta de notoriedad. No habiendo más que hacer constar, se finaliza la presente, entonces toda la parte del cierre del acta, ¿verdad? Ahí tiene que firmar la persona. Y cuando ustedes lleven un proceso, traten de evitar esto, miren, porque esto lo ponemos por razones didácticas, pero entonces vienen los estudiantes, se gradúan y cuando hacen su acta ponen ante mí, firma y sello del notario, y ahí me están poniendo la firma, pero eso es una cuestión didáctica. Ahí esto, ante mí se tiene que ir, inclusive no tienen la firma. Entonces, firma y sello del notario, ahí firma, entonces quiten esto por lo menos, ¿no? Porque ahí va a ir su firma y van a poner su sello. No necesariamente tiene que poner firma y sello del notario, si no se mira así como que puro niño de escuela que cabal lo que copió de su curso. Así queda claro, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es el acta. Perdone, y si no está ahí las preguntas que le hacen a los testigos, puede igual una declaración jurada aparte. Fíjense que si no se pusiera en el acta de requerimiento. Solo se presentan ahí los nombres de los testigos. Y como pruebas va a presentar una declaración jurada de los testigos. No, fíjese que la declaración de los testigos no va a ser una declaración jurada, sino va a ser en el acta de notoriedad. Acá solo los ofrece. Ahí sí los ofrece, pero aparte como documentos hechos se puede ir una declaración jurada de los testigos. Podría hacerse, la ley, recuérdense que lo que la ley no prohíbe es permitido, pero por técnica no se hace así. Por técnica los va a incluir esa declaración en el acta de notoriedad de la parte final, después del edicto. Después del edicto va a esperar los 10 días, entonces ya usted va a emitir su acta de notoriedad y ahí va a llamar a los testigos y ahí les va a preguntar y ellos van a responder y después van a firmar también. Fíjense que en el libro de Sandoval sí está, solo presenta el nombre de los testigos y aparte toda la documentación junto con la declaración jurada. Con la declaración jurada que firman los testigos. Sí. Fíjense que hay diferentes formas, era lo que les decía, por técnica, porque hay algunos colegas que inclusive todo lo hacen en una misma acta. Todo lo hacen en una misma acta, se resuelven y todo en una misma acta, pero que no es ilegal, pero acá recomendamos
que sea de esta manera, porque los testigos entonces van a llegar en el momento procesal oportuno. Recordemos que es un proceso, hay un momento procesal oportuno. Sin embargo, si se hiciera como declaración jurada, no hay ningún problema. Sí podría hacerse de esa manera también. Si usted, por ejemplo, en su expediente, si a usted le tocó esto y en su trabajo de grupo sí me lo presentan, no hay problema, porque si lo está haciendo con base a lo que la ley establece, ¿verdad? Muy bien. Entonces sí quedemos claros de que cualquiera de las bibliografías que están sugeridas en el programa son válidas. Yo estoy sugiriendo, pero es una sugerencia del Daniel Muñoz. Yo recibí clases con él, entonces soy muy apegado a usar el estilo que él quiere, pero lógicamente se respeta el estilo y ellos tienen ahí sus criterios. Inclusive ellos tuvieron a veces sus discusiones con el licenciado Ricardo Alvarado Sandoval. Él nos contaba también, el licenciado Ricardo Alvarado, que él nos contaba que él era más transparente porque Rick Muñoz a veces había cosas que no se nos trasladaba completas al estudiante y él nos decía: yo sí soy más transparente, pero cada quien, y no, nadie habla mal de su rancho, ¿verdad? Ustedes, entonces, pero sí, los dos son unas eminencias, ¿verdad? Las vacas sagradas del notariado, entonces cualquiera de los dos estaría muy bien. Muy bien, se tiene por iniciada las diligencias voluntarias extrajudiciales. Aquí estamos con la primera resolución, ¿verdad? Ustedes, esa se emite después de el acta de requerimiento. Muy bien. Entonces acá recordemos que hay requisitos mínimos para emitir una primera resolución y se tienen que llenar. La ubicación, el lugar del bufete, la zona, el edificio y todo, la fecha. Entonces después aquí ya vamos a la parte dispositiva. Se tiene por iniciada las diligencias voluntarias extrajudiciales de identificación de tercero promovidas por la señora Claudia Fischer Rocher. Segundo, con el acta notarial inicial de requerimiento y documentos presentados se forma el expediente respectivo. 3, por presentados los documentos e individualizados. Cuarto, publíquese el edicto correspondiente. 5, recíbase la declaración de los testigos propuestos en este bufete el 5 de junio del año 2014 a las 8 horas. En fin, se está indicando en qué momento, porque se va a hacer la publicación y se van a dejar, ahí se tiene que tener cuidado de dejar los 10 días al momento de sancionarse el acta de notoriedad. Pero para este momento ya se tuvo que haber transcurrido el plazo de los 10 días. No se puede emitir el acta de notoriedad antes de transcurrido los 10 días, porque entonces no le estaríamos dejando opción a las personas para que puedan oponerse. Artículos 401, 402, estos también son bien importantes que ustedes lo lean. A veces cometemos el error de decir: no, así lo dice en el libro, así lo voy a poner. Y hay muchas ocasiones en que, según el caso específico, resulta que estoy haciendo la identificación de tercero de un menor de edad, por ejemplo. Entonces habría que ver quién es la patria potestad, para ponerles un ejemplo, y ahí habría que fundamentarse también en otros artículos. Francis. Los artículos que le comprendí yo que hay que fundamentarlos en cada una de las etapas, no al final, sino, o sí, en el trabajo. No, pero no es, digamos, en el acta de requerimiento, no, ahí no tiene que fundamentarlas. Así como acá en este caso, sí, porque en la primera resolución sí iban artículos. Entonces, en cada uno de los procesos, en cada una de las etapas, vamos a poner de una vez los formatos legales, no al final, digamos aparte. No sería aparte, sino, pero sí quiero aclarar que, por ejemplo, si usted está elaborando su acta de requerimiento, ahí no tiene que poner fundamentos legales, ahí no. En la primera resolución sí, porque es como que usted en la práctica ya lo estuviera haciendo, y en la práctica es en las resoluciones en donde uno ya fundamenta con artículos de las respectivas leyes la resolución que usted requiere, ¿no? Ahora en el acta de requerimiento, por ejemplo, no tiene que ponerlo. Muy bien, si hay alguna otra duda, si no, continuamos. Luego el edicto. Miren, el edicto es libre, la redacción es libre, ustedes pueden crear su propio edicto. Uno a veces por comodidad se basa en las formas que ya le sugirieron en la U, pero uno puede también cambiar un poco. Por ejemplo, edicto, Claudia Fischer Rocher, ante mí promovió. Eso podríamos cambiarlo, pues. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner, yo les podría decir, vamos a ver, se promueven las diligencias de identificación del tercero del señor Alejandro a solicitud de Claudia, por ejemplo, ¿no? Quien promovió. Ahí pueden ustedes cambiar la redacción. La idea es que sí cumpla con lo que la ley exige, que debe presentarse en el edicto. ¿Qué es lo que debe publicarse? ¿Quién es la persona que requiere? Ante el notario, o sea, ante él promovió la diligencia. No está poniendo el nombre, pero sí está diciendo ante mí. Después va a estar la firma y sello del notario, el sello ya aparece el nombre. Fíjense que hace muchos años el colegio de abogados le permitía a usted que pusiera, por ejemplo, en mi caso, como es muy largo mi nombre, o Alexander García P. Y uno podía poner así su sello y el colegio lo permitía. Ya cuando yo me gradué, que fue en el 2005, me dijeron no,
si usted quiere poner O Alexander García P, vaya, ya es su identificación de persona. Pero si antes, no, pero la ley no lo dice, la ley no lo establece. Ni modo, ¿no? Había que poner el nombre completo para no hacer identificación de persona. Entonces, esa es la importancia del sello, porque acá si ven no está, pero en el sello sí va a estar el nombre de la notaria o del notario, ¿verdad? Fíjense que yo me gradué en el 2005, entré en el 91 a la facultad, pero cerré en tiempo reglamentario, hice mi práctica en tiempo reglamentario. El problema fue con el miedo a los privados. Es una cosa que después de la experiencia que yo tuve, les digo, en realidad no hay que tenerle miedo a los privados, porque me dijo mi amigo, y eso, esas sacudidas te sirven de mucho. Él me firmaba, entonces yo andaba ahí capturando y de todo, y tenía mis clientes, tenía más cartera que muchos notarios ya graduados, entonces yo muy cómodo, ¿no? Porque tenía quien me firmara. A veces un sábado, me recuerdo muy bien que un sábado a las 7 de la noche tenía un matrimonio y me acomodé y no le dije nada toda la semana, ya como a las 5 de la tarde le digo, mira, ¿será que me puedes firmar un matrimonio? Pero yo voy a salir ahorita con mis hijas, así que no tengo tiempo. Vamos, pero ahorita a las 7 de la noche. En ese tiempo sí era necesario llevar ya la cédula firmada porque era cédula de vecindad. Y me dice, ahorita voy a pasar por tu casa y con ese abuso y todo. En una ocasión me dice, mira, yo te voy a seguir firmando todo el tiempo que vos quieras, sos mi gran amigo, no hay problema, yo no te cobro. Pero la cuestión es que a mí me da miedo meterme al privado. Ese es el problema, que a mí me da miedo meterme al privado. Y me dice, pero si nunca te metes, nunca vas a ganar. Fue algo tan sencillo y ustedes dirían, wow, qué filosofía tan profunda. No, un par de palabritas que aparentemente no eran nada, pero sí me cambiaron la trayectoria, porque dije, razón tienes, nunca me meto, nunca me voy a ganar. Y era el miedo, yo no había sido un mal estudiante, había tenido un buen récord, un buen promedio y todo. Les comparto esta experiencia porque entonces fue el 20 de junio del 2002. Después de una larga charla con mi hermano, que también me dio los mismos consejos, y dije, no voy a dejar para mañana, tiene que ser hoy. Y en la madrugada empezamos a charlar el 20 de junio y terminé de charlar el 21. Como a las 3 de la madrugada venía puro murciélago a estudiar y empecé. Y agarré un calendario y dije, bueno, voy a marcar con fluorescente amarillo cuando le haya dado con toda la intensidad, con anaranjado cuando a medias y con morado cuando esté muy mal. Y así llevaba mis marcas todos los días. Y al final de la semana, hombre, tengo un día en morado, ¿no? Eso no me lo puedo permitir, porque ese día estuve así de vago y no estuve estudiando. Que por ahí la montaña, no saben nada de eso, ahorita no me conmigo. Que mis cuates que miran un par de tragos, no, muchachos, estoy estudiando y no le creen a uno, no le creen que estudiando y no puedes ir a una fiesta, pero es un estrés tan fuerte que uno se mete. Así anda mi hija ahorita que está yendo al médico cada rato porque el estrés la está afectando, ya quiere pedir fecha, todavía no tiene. Pero el miedo es el fenómeno que no le permite a uno. Yo ya estaba en área jurídica desde que empecé a estudiar, un poquito antes, inclusive antes de entrar a la facultad, yo ya estaba en área jurídica, de experiencia y todo, pero el miedo a no meterme al privado. También no era un miedo infundado. Tenía un amigo que se había metido 7 veces y las 7 veces había perdido y sabía mucho. En ese entonces era una sola fase, no eran 2 fases. Cuando yo me metí ya tuve la suerte que eran 2 fases de privado, pero antes que eso eran 2 fases. Yo sé que podría parecer una pérdida de tiempo eso que les estoy diciendo, pero créanme que son preguntas que les pueden servir a ustedes que ya están por cerrar. La tesis, empiecen a avanzar ustedes, pidan punto de tesis. Tengo una amiga una exalumna que tiene tesis por maestría, ya logró, ella fue casi de las primeras en lograr eso. Estoy con la idea de pedirle el favor que de pronto nos venga a una charla de unos 15 minutos, no para quitarles un periodo completo, pero sí motivarnos, compañeras y compañeros, porque el miedo es lo que hace que uno se detenga. Entonces, saqué mi privado, la fase privada en el 2002 y la fase pública en el 2003. Eso no es tú, porque nunca he escuchado de alguien que por no sacar privados, que por no hacer tesis no se haya graduado. Creo que no hay ninguna persona que haya hecho privados y que no haya hecho tesis y que por eso no se haya graduado. En derecho no pasa eso. En otras facultades sí es la tesis el obstáculo. Entonces, miren, me relajé. Desde julio de 2003, he haberme graduado ese mismo año, hasta octubre del 2005. Pues nuevamente me regresé, no tanto dejamiento, sino uno tiene unas dinámicas de trabajo, de otras exigencias. Y total que sí, dejé pasar mucho tiempo. En ese tiempo hubiera podido sacar un doctorado. Créanme que fue bien duro para mí cuando estaba recibiendo mi curso de preparación para privado en la fase pública. La fase privada pues, no tenía problema porque yo siempre que decía que iba a estudiar para privado empezaba a estudiar civil, notariado y mercantil. Entonces no tuve problema, pero en la fase pública fue muy duro cuando yo fui a recibir mi clase de preparación y me tocó con Ronnie, un compañero que había sido un buen estudiante en mi época. Teníamos un nivel académico más o menos parecido.
y me lo iban a presentar como el doctor Ronnie, que iba a darnos el curso de preparación para la fase pública. Y uno se siente pura cucaracha, porque dice uno, no, yo tendría que estar ahí, yo tendría que ser el doctor que estuviera dando la clase, no el alumno que la está recibiendo. Pero hay que ser un humilde y no proponerse a pelear con él. Muchas compañeras, recuerdo una compañera que se puso venenosa contra él, por eso, porque la envidia, la inconformidad de decir yo tendría que estar ahí, pero uno hay que asumir su realidad y sus culpas. Y ahora que ustedes van a cerrar, yo les aconsejo, no vayan a incurrir en ese error. Tengo un amigo que hizo el anillo de graduación de mi hijo y lo recordé. En el 2001 me dice, ¿vos te vas a meter a regalo? Sí. Yo también quiero, fíjate que ya tengo 20 años. Ahorita voy para 21 años haciendo el otro año sí, el otro año sí. Ahora sí, me dice. Bueno, pues yo me gradué en el 2005. Lo invité, llegó y todo. Ahora en el 2024 se graduó mi hijo y lo llevo. Mira, ¿será que fue a hacer el anillo a mi hijo? Sí, pero no de la San Carlos, sí, de la San Carlos. No puede ser. Yo el otro año sí me meto. Y económicamente es un tipo que tiene sus millones, no tiene sus millones. Económicamente no tiene ningún problema, pero es una frustración de no haber logrado una realización personal que uno la carga toda la vida. Tengo un amigo que también, un familiar, que también él estudió administración de empresas, era buen estudiante, pero por razones laborales no pudo seguir y me dice, cada vez que paso por la etapa, y a mí no me gusta pasar por ahí, me dice, me siento vencido, me siento frustrado, me siento como vencido por el sistema y no pude graduarme y si hubiera querido. Le va muy bien económicamente, pero no todo lo económico. Entonces, muchos ánimos, compañeras y compañeros. Lo importante es no tener miedo. Se pierde, uno vuelve a intentarlo. En el edicto, entonces, ya quedamos claros en que es así como se tiene que estar. Está en el libro también, ¿verdad? Pero sí hacemos la aclaración de que no necesariamente tiene que ser el edicto exactamente la misma redacción que está ahí, sino la redacción es libre. Y el acta de notoriedad, que es la parte final prácticamente, porque después viene la certificación. Después de esto hay que elaborar una certificación para el RENAP y también elaborar el oficio para enviarlo al Archivo General de Protocolos. Pero en sí, la identificación de tercero, el corazón de la identificación de tercero es esto. Todo lo demás fue el contexto, como quien dice el cimiento. Ya tenemos el cimiento, ahora vamos a construir la casa. ¿Y cuál es la construcción del caso en sí? Es esta, el acta de notoriedad. En la ciudad de Guatemala, tanto en el notario, en mi oficina, todos los datos del acta notarial, ¿verdad? Ustedes, si se dan cuenta, acá no estamos hablando de una resolución final, no vamos a encontrar por tanto y considerando. Esa es una diferencia bien importante en la identificación de tercero, que por ejemplo en el cambio de nombre es diferente, porque en el cambio de nombre también es un proceso de jurisdicción voluntaria, pero en el cambio de nombre sí se emite una resolución final, con considerandos, como el por tanto. En cambio en este no, en este es el acta de notoriedad. Entonces si se dan cuenta, aquí vamos a requerimiento. Entonces fíjense, esa ciudad, nuevamente a requerimiento. Pero ¿cómo así? Si ya habíamos hecho el acta de requerimiento, ¿por qué ahora otra vez de requerimiento? Porque esta es nuevamente un requerimiento, pero para que elaboremos el acta de notoriedad. No es un acta de requerimiento, pero siempre recuérdense que el notario actúa a petición de parte, ¿no? Entonces, ahí prácticamente a requerimiento de ella, de tantos años, todos sus datos generales. ¿Quién requiere mis servicios? Aquí le puso persona de mi conocimiento para no poner el TPI. ¿Quién requiere mis servicios para que autorice el acta de notoriedad de su esposo? ¿Y por qué acta de notoriedad de su esposo? Porque el Código Procesal Civil le llama identificación de tercero o acta de notoriedad, o notoriedad, o acta de notoriedad. De su esposo Alejandro Herrera Ruiz, según aparece en la partida, ahí aparecen los datos de partida, y quien en vida usó, además del nombre indicado de Alejandro Gustavo Herrera Ruiz y Alejandro Herrera, perdón, sí, quien en vida usó, creo que ahí me salté una palabrita que a veces le quita, y quien en vida usó, además del nombre indicado, ahí le hizo falta una coma, el de Alejandro Gustavo Herrera Ruiz y Alejandro Herrera. Y para el efecto procedo de la manera siguiente. Muy bien, ahí ya vamos a la parte dispositiva del acta. Ya estamos, no es una resolución, pero ahí sería prácticamente la parte considerativa y ahora ya entraríamos al por tanto. Primero, la señora Claudia Fischer-Merced, previa juramentación que hace ante el escrito notario y advertida de lo relativo al perjuicio, declara que actúa como esposa del mencionado señor y que su esposo aparece en la partida de nacimiento que quedó escrito con sus nombres relacionados, diversos actos de su vida usó indistinta los otros nombres indicados y para establecerlo solicita que en esta misma acta sean oídos como testigos los señores. Entonces ahí ella está requiriendo y está llevando a los testigos.
Nosotros les decía que a mí me parece muy fácil, porque ahí ya solo incorporamos en la misma acta de notoriedad, estamos recibiendo el testimonio. Entonces, están los testigos, Blanca Berché Gómez, todos los datos, que también es persona de conocimiento del notario, entonces no le pone el número de DPI. Recordemos, cuando son personas de conocimiento de ustedes como profesionales, no es necesario que los identifiquen. Sin embargo, yo por técnica, por no complicarme la vida, siempre pongo, mejor no pongo que son personas de mi conocimiento. Pongo ahí, nada cuesta poner el número de DPI, porque de todas formas es la manera en que uno se individualiza. Muy bien, entonces dice, y el segundo testigo es el señor fulano de tal, todos sus datos, también de su conocimiento. Ambos son juramentados y advertidos del delito de falso testimonio e interrogados en el orden que comparecen, responden. O sea, que aquí primero aparece una persona y después la otra, entonces en ese orden van a responder al interrogatorio siguiente. Primera pregunta, sobre sus generales de ley y de conocimiento con la requirente y con el señor Alejandro responden. Y ahí se dan cuenta, están simplificando de tal manera el acta que no están haciendo la pregunta. O sea, en el acta no aparece que le están preguntando primero a una persona y después a la otra, sino que una vez responden a ambas personas. Aquí se resume la respuesta que dieron ambos. Ser de las generales ya indicadas, que no tienen ningún interés directo o indirecto en el asunto, que la requirente es su prima, porque eso es importantísimo, pueden ser parientes de la persona requirente, no hay ningún problema. Sí pueden ser parientes de la persona requirente. Recordemos que esto no siempre es así. Hay impedimentos para ser testigo, y eso ya ustedes lo vieron en los cursos anteriores de derecho notarial. En este caso sí pueden ser parientes. Entonces dice que es su prima, y el señor Alejandro Herrera Ruiz era su conocido, ya que en vida fue esposo de su prima. Segunda pregunta, diga si es cierto que el señor Alejandro Herrera usó en sus relaciones sociales y familiares también los nombres de Alejandro Gustavo Herrera Ruiz. Responden, sí, es cierto. Les consta que sí, usó esos nombres indistintamente. Resumiendo, porque uno podría extenderse, ¿verdad? Uno podría extenderse y decir, sí me consta porque él fue padrino de mi hija y mi hija le decía Tavo, le decía padrino Tavo porque él se identificaba como Gustavo, aunque en su certificación, en sus papeles ahora nos enteramos de que no, siempre creímos que era Gustavo, y todo eso lo pueden poner si ustedes quieren, pero para no abundar mucho, y como esa manera de ejemplo, y como la ley lo que pide es eso, concretamente se puede poner de esa manera. Muy bien, en la tercera pregunta, ahí les hizo falta una tilde en aero, ¿no? De la razón de su dicho, responden. Perdón, no, porque no está queriendo que dé sino que de la razón de su dicho, eso está bien. Responden, porque lo declarado es la verdad y de nuestro conocimiento. Esa es la razón por la cual están declarando. De la razón de su dicho, ya saben que Dios lo está diciendo de la razón, de edad, pero no, de la razón estamos hablando de cuál es la razón. O sea, podría sustituirse ahí cuál es la razón de su dicho también, ¿verdad? Muy bien, entonces están indicando de una manera muy breve, sí es cierto, les consta que sí usó sus nombres, justamente, de la razón de su dicho, porque lo declarado es la verdad y de nuestro conocimiento, de una manera muy sintética. En el punto segundo, el escrito notario hace constar y da fe de tener a la vista. ¿Qué es lo que tiene a la vista el notario acá? Certificación de la partida de nacimiento, lo que ya habíamos dejado en el acta de requerimiento, solo copiar, pegar y ya estuvo, ¿verdad? Ahí prácticamente es eso, ¿verdad? Copiar, pegar del acta de requerimiento, se van a facilitar la vida. Extendida por el registro de tal fecha. Certificación de la partida de función, lo mismo que ya habíamos dicho en la de requerimiento. Certificación de la partida de matrimonio, eso también estaba allá. En la ley, esto sí es diferente, porque esto no estaba en la de requerimiento. Publicación del edicto en el Diario de Centroamérica, el 10 de mayo del año 2014. Con motivo de estas diligencias, haciendo constar que durante el plazo de ley no hubo oposición. No hubo oposición alguna. Eso sí es importante, porque en la notoriedad tiene que quedar claro de que no hubo oposición. Por lo tanto, eso le da lugar al acta de notoriedad. Si hubiese habido oposición, no llegamos hasta acá. No podemos emitir el acta de notoriedad. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo en el examen les preguntara, la señora habló y que se hizo el acta de requerimiento, usted emitió su primera resolución, luego mandó publicar el edicto, en el séptimo día apareció una persona legitimada y que sí tiene razones legales suficientes para la oposición. Entonces, usted, ¿qué es lo que procede a hacer?
Muy bien. Y después, siguiente pregunta. Luego de lo que ya indicó usted que procedió a hacer, la persona le requiere para que usted elabore el acta de notoriedad, indicando que sí hubo oposición y que por lo tanto lo va a remitir al juez. ¿Estaría bien hacer el acta de notoriedad? No. Entonces, ¿qué le responde usted? No, no procede, porque el acta de notoriedad es precisamente, la notoriedad es hacer constar que el hecho es notorio, luego se llama. ¿Y es notorio por qué? Porque tiene los documentos y además tiene los testigos, tiene las versiones, entonces es notorio que sí usó ese nombre. Pero si hay oposición ya no es notorio, pues, porque seguramente por ahí está el problema. Muy bien. Entonces, no hubo oposición alguna, que se han llenado todos los requisitos relativos a la presente acta de notoriedad. En tal virtud, a juicio del notario, ha quedado suficientemente justificada la notoriedad de la identificación, por lo que se declara. Ahí miren ustedes, aquí ya no es por tanto, no, aquí por lo que se declara, en mayúsculas, 2 puntos, que los nombres de Alejandro Herrera Ruiz, Alejandro Gustavo Herrera Ruiz y Alejandro Herrera son nombres que corresponden e identifican a una misma persona. Algo que es bien importante, y que a mí me pasó, por eso se los comento. Hace unos días, hace unos meses, tuve precisamente unos clientes y me encuentro yo con ese desfase. Cuando vi el DPI, yo solo vi el DPI y vi en el registro de la propiedad que había diferencia en los cambios, en los nombres. Y me meto al registro de la propiedad y en el registro seguía estando todavía el problema de que no habían notificado ninguna identificación de persona. Entonces les digo yo, miren, necesito hacer una identificación de tercero porque tenemos este problema, que no sé qué, y me dice uno de los hijos que es ingeniero, no, fíjese que no, porque ese proceso ya lo hicimos nosotros anteriormente. No, pero si en el registro no aparece, pero nosotros ya lo hicimos, que raro que no aparezca en el registro. Como él es ingeniero, no sabía que tenían que también llevar esa identificación de tercero que ya habían hecho ante otro notario, la tenían que llevar al registro. El notario también no les advirtió, no se avisó porque era para otros efectos que lo habían hecho, para un título, no sé para qué, si era para cuestiones mercantiles. Entonces, cuando yo descargué la certificación de nacimiento, pero fue error mío estar hablando antes de descargar la certificación de nacimiento, ¿no? Entonces, cuando descargo la certificación de nacimiento, sí tenía una identificación de tercero. Ya no había que hacerlo. Lo que yo tenía que hacer era el memorial, solicitando al registro de la propiedad la inscripción de esa identificación de tercero en la finca tal y cual. Es un proceso relativamente sencillo, se pagan 160 quetzales, te operan y aparece una inscripción en donde dice que la persona, según acta de notoriedad, y según ya ni siquiera tiene que mandar el acta de notoriedad, sino solo la certificación de nacimiento de la persona, haciendo constar que se identificaba como uno y como otro nombre, porque ya estaba la identificación de tercero. Entonces, sugerencia, antes de hablar, bajemos la certificación. Ahora en línea es bastante más fácil para los que lo pueden hacer. Yo como mi secretaria, pues soy bien inútil para eso, entonces, pero si lo hacemos, lo cual deberá hacerse constar al margen de su partida de nacimiento. Entonces, esto de la identificación de tercero, antes era en el margen, ahora ustedes saben que el RENAM ya no usa márgenes, sino en la parte del reverso ponen ahí observaciones o ponen ahí la anotación que corresponda. No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente acta en que es leída a los comparecientes. ¿Y quiénes son los comparecientes? Cuéntenme ustedes. ¿Por qué no dicen a la compareciente si ella fue la requirente? ¿A quién se está refiriendo cuando dice los comparecientes? ¿Y por qué aparecen 3 firmas? Los testigos. Los testigos, muy bien. Ahora les pregunto. Ustedes ya llevaron los cursos de notarial anteriores, pero a veces cuesta un poquito. Y esa podría ser una pregunta de privado. Fácil, algo así es como le preguntan a una privada. Muy bien. Entonces, ¿esos testigos qué clase de testigos son? Instrumentales. ¿Serán instrumentales? ¿Serán de conocimiento o serán a ruego? Ya el compañero ya dio la respuesta correcta. Pero yo les pongo ahí el abanico de las 3 posibilidades que tenemos de testigos. En efecto, como lo decía el compañero, ¿quién fue que dijo instrumentales? Su nombre, perdón, se me olvida. Andy, como bien lo dijo Andy, felicitaciones, son testigos instrumentales. ¿Por qué? Porque ellos están, me decían mis amigos que los testigos instrumentales son los que dan fe. No, da fe el notario, digo yo. Ellos hacen constar que es verídico, que a ellos les consta lo que quieran decir, pero no digas que dan fe, porque la fe pública, ¿quién la tiene? El testigo, el notario, ¿no? Entonces ellos no dan fe. Algunos dicen dan fe justo como el notario, pero me parece que no es que ellos den fe, ellos hacen constar testimonio, si queremos, ellos dan testimonio, entonces están dando testimonio del contenido, por eso se llaman instrumentales, por eso se llaman instrumentales, porque ellos hacen constar, ya iba a decir yo dan fe, ellos hacen constar el contenido que pues
valga la redundancia, que ellos tienen, ahí sí que tienen fe de que el contenido es verídico. Acá el licenciado pregunta si alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene problema de asignaciones. Ahí con toda la confianza se pueden comunicar con él para resolver esa situación. ¿Nadie tiene problema de asignación? Muy bien, para servir. Muy bien, entonces estaríamos ahí con que los testigos pueden ser, eso lo vamos a ver en notarial 4, lo vamos a ir con la mosca, no sé si puede seguir yo con ustedes, pero sí, como yo he sido que trabajo de notarial 4, eso lo explico, lo de los tipos de testigos son bien importantes, pero también para las actas, ¿no? Porque en las actas también pueden haber testigos instrumentales en este caso que hacen constar que es verídico todo lo expuesto. Están los testigos de conocimiento que única y exclusivamente sirven para identificar a un requirente que no cuenta con documento de identificación. Fíjense bien, tiene que ser de conocimiento del notario, indicando que conocen a la persona y que sí, la persona dice llamarse así y que no tiene DPI, pero que dice llamarse de esa manera. Y están los testigos a ruego, que son la tercera clase de testigos, que son los que firman a ruego de la persona que sí puede firmar, pero no puede hacerlo por asuntos de salud, pero que no le impiden su capacidad de expresarse, ¿verdad? O que no puede firmar, o que no sabe firmar porque no aprendió a leer y escribir. ¿Quedamos claros hasta ahí? Muy bien, entonces eso por hoy es, y esta como les decía no se los mando porque todo eso está en los textos, entonces no es necesario, pero sí es importante que ustedes tomen en cuenta que esta situación pues puede ameritar alguna explicación extra. Si tienen ustedes algunas dudas de lo que hoy tenemos, todavía tenemos ahí algunos minutos. Hoy traté de empezar más puntual para darles un tiempecito, porque ya justificadamente unas compañeras el otro día me dijeron que querían un tiempecito para tomarse el café, y yo con el permiso de las compañeras le conté a son de broma a mi hija y le dije, es que fíjate que yo que ya les aburrí porque me pidieron unos minutos. No, ya las comprendo, porque ya es horrible es eso de que uno va a cambiar de periodo y que no lo dejen ni siquiera ir a tomarse un cafecito, un vasito de agua o algo. Entonces, sí, en base a eso, no es que a mí no me guste, porque a mí me gustaría seguir hablando con ustedes. Por lo tanto, si tienen algunas dudas, con mucho gusto, yo se las puedo aclarar. Pero oficialmente esto era el desarrollo de la temática. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Nadie? Para no ser linchado por los demás, ya no dicen nada. En relación al trabajo que tienen que entregar de hoy en 8, les recuerdo que es de hoy en 8 días, y también les recuerdo que si ustedes tienen dudas, las pueden plantear. Como yo les dije, pueden plantearlas de preferencia en el grupo, pero sí han habido algunas personas que han estado y el próximo miércoles. Sí, es que hoy es miércoles, lo que pasa es que el lunes no tuvimos clase, entonces usted siente que hoy es lunes, pero hoy es miércoles. Sí, licenciada, diga. ¿Se puede copiar todo así como está en el libro para la tarea? Sí, pero siempre que usted ponga su nombre, ¿no? Sí, que ustedes pongan su nombre, pero no hay problema. La idea es un poco aburrido. Yo les sugeriría cambiar los nombres, pero si van a cambiar los nombres, tengan cuidado de llevárselo siempre. No, no igual que la secretaria que empezó con un nombre y terminó con otro. Entonces, el requirente no era el mismo que aparecía al principio. Muy bien, si no quedan otras dudas, lo dejemos por ahí. Y me contarán la Al final consiguió el expediente que... Me dijeron que la única solución era ir a la oficina, pero a mí la verdad se me dificultó un poquito de trabajo. Y me entregan en un plazo de 3 días. 3 días. Me comprometa a poder ir a el del archivo general de protocolos. Donde íbamos con lo de empezar y decir que es el siguiente. Sí, porque... Un plazo de máximo de 2 días. Y eso me fue ¿Qué tema le estudiamos? la subasta voluntaria. Sí está, pero... Está ahí. No, ese no. Es de estudiantes juristas. ¿Sí? Ahí pueden pedir que se los comparten. No, pero si no me lo invento. Lo invento, la casaca trae cuenta.
prepararse usted para defender. Estudiantes y juristas.